Pues vamos a tratar este tema, hermanos, que realmente cuando lo recordamos, cuando lo vemos como lo enseña en la Biblia, es un tema que requiere que lo estemos no solo estudiando, sino practicando constantemente. Es una necesidad primordial de nosotros como creyentes, cada uno en lo individual y también como grupo, como congregación. Es necesario que tengamos un recordatorio constante de lo que es la consagración. Consagración o santidad son temas que tienen que ver con lo mismo. Ahora que entremos en la introducción, veremos la importancia y a medida que vayamos desarrollando el tema, pues que Dios vaya hablando, ¿verdad?, a nuestras vidas, a nuestro corazón, que nos haga reflexionar, nos haga meditar. ¿Qué tan viva, qué tan presente está la consagración o la santidad de nuestra vida a Dios? Eso es algo que debemos de estar recordando. Los cantos que hoy entonamos, pues, nos hablan, ¿verdad?, sobre eso. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por permitirnos estar reunidos nuevamente, Señor, gracias por que tú nos has traído, porque pones el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Rogamos, Señor, que hables en nuestros corazones, que nos permitas ser sensibles, ser humildes, Señor, a tu palabra, examinar las cosas que tú nos has dicho, Señor, para nuestro ejemplo y enseñanza. Y tomar, Señor, eso como ejemplo, eso, Señor, para nuestras vidas, y poner en práctica estos principios bíblicos. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades. Límpianos en Cristo Jesús y dirígenos, Señor, para ser un pueblo santo como es tu deseo. Ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver por qué hay una necesidad cada vez mayor de la consagración. Una necesidad mayor de consagración. Consagración es un tema que tratamos el viernes pasado, como lo mencionó el hermano Max en la reunión de varones. Y bueno, vamos a ver algunas cosas, vamos a repetirlas, pero vamos a comentar otras más para complementar pues esta enseñanza. La necesidad de una mayor consagración, pues fue una diapositiva que compartimos el viernes en la reunión de varones. Ustedes pueden darse cuenta que describe esa imagen, ¿verdad? ¿Quiénes están en esa imagen? ¿Quiénes se pueden apreciar allí, hermanos? Moisés y Aarón. Moisés y Aarón. ¿Qué circunstancias podemos observar ahí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué piensan ustedes que está ocurriendo? La consagración de Aarón como sacerdote. Bueno, ustedes pueden apreciar, podemos apreciar allí en la imagen lo que es la vestimenta, ¿verdad?, de un sumo sacerdote. Bueno, vamos por favor al libro de Éxodo, ¿sí? Libro de Éxodo. Vamos al capítulo 39, ¿sí? Bienvenido, Hugo, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. Salud. Qué bueno que estás aquí. Y todos ustedes, hermanos, pues también es un gusto verles nuevamente, reunirnos aquí con este propósito de estudiar la palabra del Señor. Y bueno, yo creo que tanto usted como yo, cuando hemos leído los libros de la ley, sobre todo esos libros que nos hablan acerca de observaciones muy específicas, o sea, instrucciones, ¿verdad? A veces puede darse, ¿verdad?, un poquito de, nos puede hacer sentir un poquito tedioso la lectura, el leer repeticiones, instrucciones, así como que
estamos de acuerdo que cuando leemos un relato, por ejemplo, es más interesante por la trama. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Génesis, de Abraham hacia adelante, pues vemos, ¿verdad?, todas las cosas que le pasaron a cada uno de los que participaron en esas circunstancias. Pero cuando nosotros empezamos a leer instrucción, la verdad, ¿cómo nos sentimos? Pues decimos, ay, sobre todo cuando llegamos al libro de Números y vemos que se repiten los nombres y los hijos de no sé quién y los hijos de no sé quién y que los de arriba de 20 años y ¿cuándo terminará? ¿Ya? Bueno, hermanos, Pablo dijo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Bueno, vamos a dejarle ahí. Útil para nuestra vida, para crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a leer una porción del libro del Éxodo que nos habla acerca de la vestidura de los sacerdotes. Voy a tratar de leerlo lo más fluido, pero claro posible, para que veamos a lo que se refiere la Biblia sobre la vestidura de los sacerdotes y por qué esto tenía que ser así. Entonces, sígueme con su vista, por favor, en el capítulo 39 de Éxodo. Y dice así. El título, por cierto, dice hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Dice, del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Mientras voy leyendo, usted observe la imagen que está en la diapositiva, ¿sí? Versículo 3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul y la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los extremos del pectoral. Voy a detener tantito y voy a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Ya se cansó? ¿No? ¿Ya nos cansamos de la lectura? Ojalá que no, ¿verdad? Pero ahora vamos a imaginarnos lo siguiente. No es solamente leer, no era solamente leer la ley, lo que decía la ley de Dios dada a Moisés, era hacer. Ahora imaginemos, hermanos, que se nos hubiera dado este conjunto de instrucciones y tuviésemos que ponerlos en práctica. ¿Cómo nos hubiésemos sentido? ¿Cómo nos hubiésemos sentido? Digo, vimos de qué forma se tenían que elaborar las vestiduras. ¿Cómo observa que fue ese tipo de trabajo para quienes lo hicieron? Detallado, laborioso, minucioso.
¿Fue pesado? ¿Fue trabajo para ellos? Híjole. Ahora imaginemos, ¿verdad? Si, por ejemplo, ahora que en el terreno no tenemos luz, usted se imagina que hacer cualquier cosa sin luz y una herramienta eléctrica, pues es muy pesado. Ahora, no había la tecnología, no había los materiales, no había todas las facilidades que tenemos para poder hacer, digo, las hermanas que se dedican a hacer o que les gusta por hobby las manualidades, pues ahora hay muchas manualidades que se pueden hacer, ¿verdad? Con una pistolita de silicón y todo eso. Y muchas facilidades que la tecnología da permite hacer esas cosas. Pero antes, cuando no había nada de eso, ¿cuánto trabajo representaba? Sin embargo, ahora en un desierto, ¿no? En un desierto, en donde pues, madera abundante no hay, ¿verdad? Pero Dios proveyó para todo eso. Dios proveyó. Y me puede decir, ¿y de dónde agarramos todo eso? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pero nosotros no somos artesanos, no somos orfebres, pero Dios proveyó, capacitó, ¿sí o no? Bueno, entonces, Dios movió todo para que el pueblo cumpliera con estas instrucciones minuciosas. Con estas instrucciones minuciosas. No terminamos de leer lo que dice aquí este capítulo por tiempo, pero nos sirve como una introducción para darnos cuenta de lo que significa, o empezarnos a dar cuenta de lo que significa la consagración. La consagración. El pasaje que leímos el día de hoy, ¿se acuerda cuál fue? El pasaje de la lectura que tuvimos hoy, ¿se acuerda? Levítico. Bueno, vamos a ir leyendo esta introducción. La verdad es que el día de hoy es poco frecuente utilizar el término consagración. Consagración. ¿Cuánto tiempo, considerando todas las cosas que les dije hace un momento, hermanos, cuánto tiempo tuvieron que haber dedicado los israelitas para cumplir con todas estas leyes? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les llevó, no sé, conseguir el oro, conseguir el lino, conseguir el púrpura, conseguir el azul, tejerlo, las piedras, cortarla? O sea, y eso solamente para la vestidura sacerdotal. Cuando leemos el libro de Levítico, como le decía a los hermanos varones el viernes, todo el libro de Levítico está lleno de instrucciones para la vida del pueblo de Israel. Hasta su economía. Porque el libro de Levítico les decía que qué alimentos deberían de consumir. Los israelitas podían consumir cualquier animal. Los israelitas podían consumir cualquier tipo de grano. ¿Qué tenían que consumir? Lo que decía la ley de Moisés. Y como les decía a los hermanos, bueno, un israelita no iba a criar puercos. ¿Por qué no iba a criar puercos? ¿Porque qué? Era considerado inmundo. Es decir, estaba considerando lo que decía la ley para no consumir y por lo tanto no dedicarse a algo que no iba a ser útil o puro para Dios. Fíjese, todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel estaban enfocados para ser consagrados a Dios. Y ahí empezamos a ver lo que es la consagración. En el libro de Levítico vemos cómo Dios instruyó al pueblo mediante preceptos y mandamientos para observar esa mayordomía, y ahí vamos a tomar esa palabra mayordomía. ¿Qué significa mayordomía?
Administrar, encargado de administrar. Un mayordomo es un encargado, pero es un empleado, es un servidor de categoría, hay de todas categorías, ¿verdad? Pero un mayordomo es un servidor que está a cargo de administrar bienes que son de otra persona. Hermano, yo creo que nos cuesta trabajo recordar y aceptar que Dios nos llamó, estoy cambiando las sílabas. Dios nos llamó a ser sus, ¿qué? Sus mayordomos, sus servidores. Como que no lo pensamos muy a menudo, ¿verdad? Dios nos llamó a ser sus servidores, a ser sus servidores. Y cree que Dios nos haya dado, les decía a los hermanos el viernes, Dios a través de la ley les dio dietas, no para adelgazar, sino instrucciones que seguir. Esa es una definición de dieta, ¿verdad? Aunque una dieta para adelgazar, pues hay instrucciones de qué comer para adelgazar. Pero Dios nos ha dado dietas para ser sus servidores, ¿o no? O sea, instrucciones que seguir para ser sus servidores, o tenemos la libertad, y es ahí, ¿verdad?, donde viene ese choque de voluntades. Viene un choque de voluntades. ¿Qué voluntades chocan? Pues la nuestra con la de ¿quién? Con la de Dios. Entonces, toda la vida del pueblo de Israel estaba administrada, o más bien estaba limitada, estructurada bajo las dietas que Dios le dio a Israel. Toda la vida. Les decía a los hermanos varones el viernes, los sacerdotes también eran jueces, porque los asuntos, ¿verdad?, legales llegaban a ellos y ellos juzgaban. Los sacerdotes también eran médicos, porque si alguien tenía, ¿verdad?, una llaguita por ahí que podría ser peligrosa, podría ser una infeccioncita, pero podría ser lepra. ¿Ante quién se tenían que presentar? Entonces el sacerdote era juez, era médico, era líder, gobernaba. Eso lo hacían los sacerdotes. Todo eso estaba establecido en la ley de Moisés. Incluso las relaciones, cómo nos relacionaban, más bien, cómo se relacionaba el pueblo de Israel, porque antes, ¿verdad?, había quien se podía casar con la tía, con la prima, aún, ¿verdad?, entre hermanos. Bueno, un desorden, decía, no, la ley de Moisés dice que solamente así se pueden casar. Ahora, nosotros podemos ver dietas y dietas y dietas y dietas, incluso hasta qué comer y qué no comer. Pero el punto no es cumplir eso, ese no es el fin. ¿Cuál es el fin de todo lo que Dios estableció para que el pueblo de Dios, para que los israelitas cumplieran con eso? ¿Con qué finalidad Dios les dio todo eso? Entre ellas por salud de los israelitas, no todo lo que comían. Ajá. Es correcto, podríamos decir, un objetivo de otra prioridad. Sí era cierto que para cuidarse y preservarse, ¿verdad? Pues no comían cerdo porque se llama tricosis, la enfermedad que es transmitida por un parásito del cerdo, ¿verdad? Que se va al cerebro, si no estoy mal, y causa, pues, daños severos. Pero esa no es la finalidad. ¿Cuál era la finalidad principal por la cual Dios les dijo, cumplan todo esto? Procurar su santidad. Ahora sí vamos a Levítico capítulo 10, por favor. Levítico capítulo 10. Voy a leer lo que dicen los versículos 1
al 3. 1 al 3. Sígame con su vista, por favor. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de quién. Entonces ellos eran sacerdotes. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y les comparto, ¿verdad?, una cita que por ahí también me hizo llegar el hermano Saavedra respecto a ese pasaje que habla sobre las especificaciones del incienso, Éxodo capítulo 30, versículo 9, y también del 34 al 38 de ese mismo capítulo 30 de Éxodo. Bueno, para no tomar más tiempo, sigamos leyendo el versículo 2, dice: Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Bueno, pues esta es una escena impactante. Impactante. Vamos a tratar de imaginar, de ponernos en la escena. No tiene mucho que fueron consagrados, ¿verdad? No tiene mucho que fueron consagrados. Aarón y sus hijos como sacerdotes. Leímos al final del libro de Éxodo, ¿verdad? No tiene mucho tiempo. Ellos, digamos, estaban en la etapa de aprendizaje, podría ser, en la etapa de aprendizaje, en la etapa de adaptación de todas esas normas. Y podrían decir, bueno, pues es que somos nuevos. ¿Y realmente eran nuevos? Pues sí, no tenían mucho tiempo, ¿verdad? Pero aunque no tenía mucho tiempo de que estaban poniendo en práctica estas dietas, estas instrucciones que Dios les dio a la ley, no pasó mucho tiempo para que ellos empezaran a desvirtuar la práctica de estas dietas. ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Aarón? Pues hicieron algo de lo cual Dios no había prescrito. Ellos quemaron un incienso del cual Él nunca mandó. No se especifica qué fue lo que no hicieron bien, pero lo que sí dice la Biblia es que Dios no lo mandó. ¿Ustedes creen, hermanos, aquí a simple vista, que el énfasis que Dios puso fue por el hecho de no haber cumplido una regla, o va más allá del hecho de no haber cumplido una regla? Porque si hablamos de romper las reglas, el que podría haber sido el primero en haber sido consumido por fuego fue Aarón. ¿Quién fue el que hizo, quién fue el artífice de aquel becerro de oro? ¿Quién? Aarón. Ahora, ¿quién observó a sus hijos no seguir el protocolo de quemar incienso? O sea, pues él vio, ¿verdad? Seguramente. ¿No debería de haber sido Aarón? ¿Y entonces por qué sus hijos? Bueno, vemos que aquí lo que Dios quiere decir no es el hecho de cumplir o no cumplir, que se tiene que cumplir. ¿Cuál es aquí el punto principal? Versículo 3. Bueno, vamos a imaginar la escena.
sus hijos, Nadab y Abiú, queman incienso, queman fuego extraño. Viene fuego de Dios, delante de Jehová, delante del lugar santo quizá, ¿verdad? Como una explosión, no sé, y los consumió. Que de hecho no los consumió por completo. Porque después dice, ¿verdad? El versículo 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del al lugar a donde se sacaban los restos que se consumían de los animales. Pues, disculpen la comparación, pero como ya es pan de todos los días casi, ¿verdad? Aquí en esta zona del país, donde salen cuerpos y que salen, pues, en partes quemados, ¿verdad? Es algo grotesco, ¿verdad? Horripilante. Ahora, imaginen ver a un familiar consumido por el fuego, ahí, ¿verdad? Con sus gritos, con sus lamentos, y ser achicharrado. Hace mucho tiempo, y es algo que no se olvida, ¿verdad? Cuando uno es niño, por el domicilio donde vivía mi abuela, ahí cerca del centro, fue muy sonado en aquel tiempo un accidente de un joven en una motocicleta, ¿verdad? Que iba a toda velocidad y se estampó en la pared contra un semáforo, y en el momento, ¿verdad?, que se estrelló, pues, hubo una explosión, porque la gasolina, pues, se expandió y se quemó, y fue tan sonado, ¿verdad?, que la gente se estrelló, y yo me acuerdo, ¿verdad?, siendo niño, ¡vamos! Y ahora que me acuerdo, mejor no hubiera ido. Es algo horripilante. Ahora, ver a dos hombres consagrados a Dios, dedicados a Dios, ser consumidos, muertos por el mismo Dios. ¿Qué hizo Aarón? Bueno, dice el versículo 3. Entonces dijo Moisés, ¿a quién? Seguramente Aarón fue con Moisés y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No estamos siguiendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos? Qué duro, ¿verdad? Sería para Moisés haber dicho algo de su propio corazón. Qué duro sería para Aarón, para Moisés, haber dicho algo de su propio corazón. ¿Qué le hubiera dicho? Si hubiera hablado Moisés, seguramente había dicho algo imprudente o algo incorrecto. Pero vamos a observar lo que dijo Moisés, versículo 3. Esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y entonces, ¿qué hizo Aarón? Aarón cayó. Aarón cayó. Y entonces, hermanos, podamos darnos cuenta que lo que Dios estaba diciendo a través de este hecho es que la consagración encierra todo lo que tiene que ver con la mayordomía del creyente, es decir, cómo administramos todo lo que tenemos. Todo. Aún lo que comemos o lo que no, aún lo que bebemos y lo que no. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Vamos a ver un poquito del contexto que Dios mismo señala
que sucedió antes que los hijos de Aarón quemaran incienso y quemaran fuego extraño. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, y Jehová habló ¿a quién? No habló a Moisés, ¿a quién habló? A Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo, ¿no qué? No beberéis vino ni sidra, ¿cuándo? Para que no, ¿qué? ¿Qué le pasó a Nadab y a Abiú? ¿Qué podemos inducir que hicieron ellos antes de entrar al tabernáculo de reunión en el lugar santo? Hicieron algo que profanó la santidad de lo que estaban haciendo. Profanó la santidad de Dios. ¿Qué significa profano? Que viola. Profano, ¿alguien pudiera recordar lo que es profano? Profano es algo que tiene poca reverencia por lo sacro, por lo santo. ¿Qué fue lo que produjo la muerte de Nadab y Abiú? Su profanidad, si esa es la palabra, o lo profano de su actitud. Eso fue. No fue tanto el que no hayan cumplido, o que más bien como tuvieron en poco las instrucciones que Dios les dio. Es que yo les había dado instrucciones claras. Hermanos, ¿cómo podemos describir este castigo de Dios para estos dos hombres? ¿Severo? Sí fue severo. Pero acaban de decir también por ahí, justo. Fue justo delante de Dios porque era una forma de hacer saber a todos los demás sacerdotes, al mismo Aarón, a los levitas mismos, que es la tribu que servía en el templo como sacerdotes, que tenían que tener en alta estima la santidad de Dios. Era un castigo ejemplar, para que todos los demás, ¿qué hicieran? Temieran. Y ahora, hermanos, ¿cómo creen que esto cayó a todo el pueblo y no solo a los sacerdotes? Pues, si eso le pasa a los sacerdotes, que supuestamente están, ¿qué me puede pasar a mí? Bueno, eso sería lo más razonable, ¿verdad? O lo lógico. Entonces, la consagración tiene que ver con mi mayordomía. ¿Cómo administro todo lo que yo tengo y lo que Dios ha puesto bajo mi cargo? Y la mayordomía tiene que ser dirigida en base a la santidad de Dios. La razón de fondo por la que Dios estableció estos mandamientos, hermanos, para el pueblo de Israel está descrita aquí, en Levítico capítulo 10. Como les decía a los hermanos el viernes, si usted lee todos los capítulos antes del 10 y todos los capítulos después del 10, todos ellos tienen que ver con puras instrucciones. Instrucción. No vemos principios bíblicos para actuar, para poner en práctica en nuestra vida. No la vemos. Por eso el capítulo 10 es un capítulo clave. Y dentro del capítulo 10, este versículo, el versículo 3, es clave para decirnos que todo lo que se tiene que hacer en nuestra mayordomía como pueblo de Dios
tiene que ir dirigido en base a la santidad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el tema de hoy habla de la necesidad de una mayor consagración. ¿Usted cree, hermano, hermana, que hay necesidad para nosotros, no de Dios? ¿Para Dios hay alguien indispensable? ¿Qué le pasó a Nadab y a Abiú? ¿Qué le pasó a Nadab y a Abiú? No. Pero para nosotros sí es necesario. La necesidad de una mayor consagración es primeramente para obedecer el deseo de Dios de ser tratado como santo. Sí, hemos de recordar lo que es la santidad, hermanos. Es el deseo de Dios de que nosotros le tratemos como a santo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios desea ser tratado como santo. ¿Por qué Dios le mandó al pueblo de Israel: de estos animales no comas? ¿Quiénes comían de aquellos animales inmundos? Luego los demás pueblos, ¿verdad? Pueblos paganos. Cuando se muere un familiar tuyo, no te cortes, no te tasajees, no te hagas marcas, no te cortes el cabello, no hagas cosas que hacen los demás. ¿Por qué Dios quería que llevaran vestiduras tan exquisitas en los detalles? Muy sencillo. En cuanto a los sacerdotes, ¿por qué Dios quería todo eso? Quería un pueblo que lo representara en su santidad. ¿Y qué quiere decir la santidad de Dios? Bueno, el concepto de santidad, claro, tiene que ser sin pecado, ¿verdad? Sin mancha, puro, pero va más allá de ser solamente eso. Santo significa distinto. Dios puede ser tratado como alguna cosa que forma parte de su creación, de la misma manera puede ser tratado, sea persona, sea animal o sea objeto, puede ser tratado de la misma forma. No, Dios es distinto a su creación. No es comparable, es incomparable. Y cuando nosotros, aquí le voy a recordar un tema, secularizamos. Secularizar, ¿usted sabe cuál es el significado de secular? ¿Cómo? Hacerlo común. Secular o seglar viene de una raíz latina que significa siglo, generación. Entonces, cuando hablamos de siglo, generación, es algo que es común o que se repite, ¿verdad? Ahí viene la idea de común. Ordinario. ¿Cómo tratamos a Dios? ¿O cómo es la relación nuestra con Dios? ¿Es ordinaria? ¿Cómo podríamos hablar de nuestra relación con Dios? ¿Ordinaria? ¿Qué significa ordinaria? Común. Hermanos, da tristeza ver cómo el tiempo que podemos tener en comunión con Dios y con nuestros hermanos que somos de la misma familia, lo consideramos algo sin qué, sin qué, sin valor, sin importancia. O sea, secularizamos. Cuando Dios nos muestra con claridad en su palabra lo que debemos considerar en nuestra mayordomía, respecto a tu trabajo, respecto a tus bienes, respecto a tu familia, respecto a tus hijos, y lo tratamos con secularidad, ¿usted cree que estamos tomando en alta estima lo que Dios nos ha demandado? Ahora,
¿por qué no nos ha pasado lo que a Nadab vivió? Pues misericordia, ¿verdad? El deseo de Dios es que le tratemos como a santo. Le tratemos como a santo. Piense en alguien cercano a usted. Pensemos en alguien cercano a nosotros, a quien tengamos en alta estima. Muy probablemente la persona de mayor estima en nuestra vida, si somos casados, y ojalá que así sea nuestra esposa. Después, nuestro padre o nuestra madre. Y después, nuestros hijos. Y así, ¿verdad? Pero cuando Dios está en un lugar debajo de esas personas, ¿cree usted que estemos secularizando? A ver, otra vez. Si yo pongo a mi esposa, a mis hijos y a las demás personas, y a Dios al final de la lista, ¿cree usted que estemos secularizando? A ver, otra vez. Si yo pongo a mi esposa, a mis hijos y a todas los demás familiares, y abajo de todos ellos pongo a Dios, ¿estoy secularizando? ¿Amarás a tu Dios? ¿Sí se entiende? Ahora, yo creo que nos vamos con la finta, ¿verdad? De decir, bueno, pero es que, no, Dios no te está mandando a dejar nada. Te está mandando a que tú consideres lo que Él dice, en primer lugar, con respecto a ellos. Porque si no, entonces estás secularizando. Porque la gente de este siglo, la gente de esta generación, ¿qué hace? ¿En qué lugar está Dios? ¿En qué lugar está Dios? Al final. ¿Cree que Dios se ha glorificado si tomamos esa actitud? Dijo el Señor a Moisés, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Esa es su voluntad de Dios. Que su pueblo, aquí está, ¿verdad? En primer lugar, lo que dijo Dios a Moisés, en los que a mí se acercan me santificaré, y ahí está hablando de manera particular cada uno. ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que tener en cuenta que mi deseo es ser tratado como santo. Como santo. Pero también yo quiero ser glorificado por mi pueblo. Por mi pueblo, plural. Plural. Por eso, hermanos, no debemos de tomar en poco las reuniones, el tiempo que se dedica a Dios dentro de la iglesia para rendirle culto. Y eso tenemos que transmitir a quién. Ahora, dejemos, ¿verdad? Ahorita, o para otra ocasión más bien, el tema de cómo hacerlo. Pero que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. ¿Ah? Porque es parte de nuestra mayordomía. Es parte de nuestra mayordomía. En la práctica tienen que ver cómo administramos nuestra vida para agradar a Dios en todos los aspectos que la componen. El libro de Levítico hablaba de prácticamente todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel, para que en su hogar, su trabajo, su dinero, sus relaciones, su servicio a Dios, todo estuviera enfocado a que Dios sea considerado como santo, como distinto, como puro, y que como pueblo que tiene el mismo sentir, le glorifiquemos. ¿Tenemos la necesidad de una mayor consagración? Sí. Mire, eso fue en el Antiguo Testamento. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y uno puede decir, no, pero es que el Antiguo Testamento, pues Dios, ¿verdad? Trataba de otra forma y en parte es correcto.
pero en parte no. Quizá no se alcancen a ver las letras que están aquí pequeñas, en blanco. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande aquí. Voy a leerlo. Usted puede ver un pasillo con columnas a cada uno de los lados, ¿verdad? Y unas columnas en la parte superior. Y ese pasillo se extiende aproximadamente por 100 metros de largo. Bueno, voy a leer la descripción. Dice: pórticos del templo. Fotografía de una parte del modelo realizado por Alex Garrar. 45 metros de alto, 23 de ancho y 100 de largo. 4 hileras de elegantes columnas en el primer nivel, 2 en los 2 superiores. La joven iglesia en Jerusalén se reunían a diario en el pórtico de Salomón. Bueno, ya con esta descripción, ¿qué pasaje de la Biblia se le hace familiar? Cuando la iglesia se reunía, la joven iglesia de Jerusalén se reunía en el pórtico de Salomón. ¿Se le hace familiar algún pasaje? ¿Cuál? Ananías y Zafira. ¿En qué capítulo está Ananías y Zafira? Hechos, capítulo ¿qué? 5. Y bueno, retomando lo que decíamos, no puede decir, es que en el Antiguo Testamento era distinto, ¿verdad? Dios era un Dios riguroso, ¿verdad? Poco tolerante, poco paciente. Nada de eso. Nada de eso. Hechos capítulo 5. El día de hoy la iglesia, por medio de la iglesia, Dios da a conocerse al mundo. Antes era Israel, ahora es la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, de los cristianos que forman o formamos la iglesia. Dios trata igual el día de hoy con la iglesia que como con Israel. ¿Usted qué piensa? Que no. Bueno, vamos a leer, ¿verdad? Lo que dice Hechos capítulo 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, ¿y qué? Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues ¿qué hizo Dios? Lo mismo. Se santificó. ¿Por qué? Bueno, vamos a observar la imagen. Vemos que este pórtico de Salomón, así llamado, es un área bastante grande. ¿Cuántas personas calculan ustedes que llegaron a caber ahí? 100 metros por 23 de ancho
por 45 de alto. Bueno, el alto pues no importa, ¿verdad? Porque no hay segundo piso allí, pero 100 por 23. 100 por 23. Algo así, ¿verdad? Como 2 veces y media el largo del terreno que el Señor nos dio, por aproximadamente lo mismo de ancho. ¿Cuánta gente pudo caber ahí? Según el libro de los Hechos, en capítulo 2, ¿cuántos se añadieron a la iglesia? Y seguramente por las condiciones, ¿verdad? Llegó a haber miles ahí contenidos. Por cierto, ese mismo pórtico de Salomón fue en donde Pedro, ¿verdad? Sanó, ¿se acuerdan? ¿A quién? A un cojo, ¿verdad? Ahí también en ese pórtico, y la gente que estaba ahí observaba y temía. Se estaba llevando a cabo seguramente una reunión, una enseñanza, una predicación. Llega Ananías y Pedro, ¿verdad? Estando allí, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que sustrajeses de la heredad? Y entonces, cuando Ananías escuchó esas palabras, ¿no fue lo mismo? Bueno, un fin menos doloroso, pero a final de cuentas, la muerte. Y dice, ¿verdad?, que los jóvenes, ¿qué hicieron? Pero luego vamos a leer el versículo 7, dice: pasado un lapso, ¿cuánto tiempo? Hermanos, ¿cuánto tiempo duramos aquí? ¿Unas 3 horas? ¿Cuánto tiempo duramos? A veces 3, ¿verdad? ¿Para qué decimos que no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo duraría aquella ocasión teniendo un servicio, para que nos demos una idea? Muere Ananías y lo sacan y se paró todo. No, continuó la reunión porque sabían que en ese momento aquella situación servía para un ejemplo, para una enseñanza. Viene Zafira y Pedro la confronta y le dice: ¿vendiste la heredad en tanto? Sí. Aquí están los que se llevaron a tu marido. ¿Y qué pasó? Y al instante, y dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Puede Dios tratar el día de hoy con nosotros como trató con Nadab y Abiud y como trató con Ananías y Zafira? ¿Puede Dios tratar así? Puede Dios tratar así. Porque Él se santifica entre los que se le acercan. Eso nos debe hacer temer, hermanos. Eso nos debe hacer temer. Temer a Dios, claro. Porque Dios se santifica entre los que se le acercan. El deseo de Dios de ser tratado como santo por su pueblo no ha cambiado. No es diferente. No es menos el estándar. No es más bajito. No es más liviano. Es igual, hermanos. La iglesia, el pueblo con el cual Dios trata el día de hoy, tiene el mismo deber. Lo acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 5. Vamos a leer, por favor, lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 21. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Podemos decir que lo que el apóstol Pedro dijo en este pasaje es que en comparación con Israel tenía en ese entonces solamente entre comillas, ¿verdad? Tenía el testimonio directo de Dios y había sido testigo de los milagros de Dios en su liberación. Y digo entre comillas solamente porque si nosotros nos hubiera tocado ver eso, pues creo que nos hubiera espantado, ¿verdad? Imagínense ver cómo se mueren todos los primogénitos de una ciudad de las más grandes del mundo en aquel tiempo. Si nos espantamos, ¿verdad?, con lo que vimos del COVID y demás, y ver aquel tiempo morir al hijo del vecino, el otro, ¿y a qué horas me toca a mí? Es algo que asusta, pero que causa temor a Dios, ¿verdad? No hace muchos días, no sé si ustedes vieron en las noticias, y son cosas que pasan desapercibidas, ¿verdad? Cuando son cosas que apuntan hacia la deidad de Dios. No sé si ustedes se dieron cuenta que en Turquía, en Estambul, por ahí pasaron imágenes de cómo llegó una oscuridad repentina. No sé si alguien la vio por ahí. Y obviamente no se le dio mucha atención, ¿verdad? Pero ¿de qué pasó? Pasó. Así, ¿verdad? No vapor de nube, no una nube densa, oscura, de esas que vemos cuando va a llover, no. Oscuridad. Llegó, pasó, y así como llegó, con esa rapidez se fue. Por ahí la compartió Pastor Miguel Núñez, ¿verdad? Bueno, eso nos hace recordar la divinidad. Ver cosas así, si ahora, ¿verdad?, nos hacen pensar en aquel tiempo, pues cuánto más. Aquellas cosas debieron de haber sido suficientes para que el pueblo dijera, pues, Jehová es Dios. Pero aún así, ¿verdad?, la tomaron en poco. No trataron a Dios como a santo. Hermanos, si aquellas cosas terrenales, como dice el libro de Hebreos, terrenales, aquellos que no trataron a Dios como santo, recibieron el juicio, ¿qué será de nosotros si se nos han sido reveladas las cosas celestiales? Es decir, al Hijo de Dios, aquel, ¿verdad?, que cumple todos los pactos que fueron anunciados antes y que fue revelado al mundo en la cruz. ¿Qué pasará con nosotros si tomásemos en poco, o sea, secularicemos la revelación de Dios en Jesucristo? Sí recordamos lo que es secularizar, ¿verdad? Tomar como algo común. Por eso el apóstol Pedro dice,
Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, terrenales, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. Creo que no es algo menor secularizar lo que Dios hizo por nosotros. El pacto que Dios confirmó por medio de Cristo en favor nuestro. No es algo menor secularizar eso. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar. Yo le animo a que pensemos, a que reflexionemos y no nos vayamos igual, ¿verdad? Si hemos secularizado nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, tengamos cuidado. Seamos cuidadosos. La irreverencia hacia Dios comienza cuando dejamos de tratarlo como santo. ¿Hay algún aspecto de nuestra vida que ha dejado de tratar a Dios como santo, hermano? Hermano. ¿Hay algún aspecto de nuestra vida que ha dejado de tratar a Dios como santo? Aquí cabría una pregunta adicional. ¿Hay algo en nuestra vida que sea la excepción para dejar de tratar a Dios como a santo? ¿Hay algo en nuestra vida que no es necesario contemplar delante de Dios para tratarle como santo? ¿Hay un aspecto de nuestra vida que puede quedar libre sin esa consideración? ¿Puede ser nuestro trabajo lo que podemos no considerar en cuanto a la santidad de Dios? ¿O también es nuestros bienes? No es, ¿verdad?, mi intención tratar hoy, ¿verdad?, este punto de los bienes. Pero me acuerdo lo que dijo un pastor, que una prueba fehaciente de que Dios controla nuestra vida, y en otras palabras, de que nosotros tratamos a Dios como a santo, es cuando nosotros somos desprendidos. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes. ¿Se acuerdan de aquella viuda que dio 2 blancas? ¿De qué forma esa viuda consideró a Dios como santo? Pero para eso, ¿verdad? Ella tuvo que pensar, tengo 2 blancas, es todo. Si lo doy, me quedo sin. Era viuda, ya no tenía hijos, puesto que no le estaban sosteniendo. Sus hijos quizá que sí los tenía, o quién sabe, ¿verdad? No sabemos. Si los tuvo, pues no se ocupaban de ella. Pero ella tenía a Dios. Y dijo, yo doy. Y doy para reconocer a Dios como santo. ¿Qué dijo el Señor Jesús de ella? ¿Cuánto dio? Todo. Podremos llegar a pensar, pues hay todo. Primero hay que considerar a Dios como santo. Y entonces, en base a eso, haremos una buena mayordomía. Tu tiempo, hermano, hermana, tu tiempo. ¿Quién es dueño de tu tiempo? ¿De veras? ¿De veras? ¿Quién es dueño de nuestros hijos? ¿Quién es dueño de tu salud?
¿Quién es dueño de tu fuerza? ¿Quién es dueño de tus capacidades y de tus dones? Si dejamos de tratar a Dios como a santo, caemos en lo profano, en lo irreverente. Y en otras palabras, secularizamos la relación que Dios mantiene con nosotros. Y digo mantiene porque si no dependiera de Dios, no sabemos en dónde estaríamos. Vamos a leer el último versículo de Levítico 10, hermanos. Levítico 10. Levítico 10, versículo 19 y 20. Hermanos, aquí vamos a ver cómo Moisés no conocía todo. Porque Moisés llegó a tener duda de la reacción de Aarón sobre lo que le pasó a sus hijos. Nos vamos a dar cuenta en los versículos siguientes. Porque Moisés se molestó y dijo, sabemos que los sacerdotes, según la ley, tenían que comer también de lo ofrecido en el altar, de las ofrendas. Debían comer, no podían, debían comer. Moisés vio que no comieron y se enojó, dijo a los sobrinos, ¿verdad?, de Aarón, ¿por qué no comiste? ¿No estás viendo lo que pasó? Y no comiste. No con esas palabras, claro, pero ese es el sentido. Y luego le dice a Aarón, versículo 18, dice, ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y vamos a ver qué respondieron. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Esa es una pregunta retórica. Si yo hubiera comido, ¿sería grato esto a Jehová? ¿Cuál es la respuesta? Se logró el objetivo de lo que Dios hizo en la vida de los hijos de Aarón. ¿Sabe cuál es el accesorio más importante de los sacerdotes? ¿Sabe cuál es el ingrediente más importante de los sacerdotes? Digo, la vestimenta, de todos los componentes de la vestimenta. ¿Cuál es el más importante? El temor a Dios. El temor a Dios. Dice el 20, y cuando Moisés oyó esto, ¿qué? ¿Qué se dio cuenta Moisés de que había pasado en el corazón de Aarón? ¿De quién tuvo temor Aarón? Digo, porque sus hijos llevaban toda la vestimenta, ¿no? Aarón también. Y para que los demás sacerdotes, en este caso los sobrinos de Aarón, no murieran cuando sacaran a los restos quemados, les dijo, no se quiten las vestimentas. Hay, ¿verdad?, un componente que se llama la mitra, que es un sombrero, una cubierta en la cabeza, ¿verdad?, abombado. Imagínense corriendo, ¿verdad?, caminando, pues eso se mueve y se cae. No debían quitarse las vestiduras cuando salieran a sacar los restos. Y Dios no hizo referencia, ¿verdad?, a la vestimenta. Con lo que pasó aquí fue que el temor a Él, la reverencia a Él, el deseo de tratarlo como santo, ese es el componente principal
de un sacerdote. Ese es. El hermano Max nos recordaba lo que dice Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Vosotros sois real, nación, pueblo. Bueno, ¿cuál es nuestro accesorio principal? Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, pues como ella misma dice, es como un espejo que nos deja ver cómo está, Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Tú sabes, Señor, cuántas veces no te hemos tratado como el santo, santo, santo que tú eres, Señor. Gracias, Padre, porque como lo hiciste con Aarón, como lo hiciste con sus hijos, como lo hiciste con los levitas, tú los elegiste, los purificaste, los consagraste. Es algo que solamente tú puedes hacer, Señor, en nuestras vidas, para que realmente te sirvamos en la hermosura de la santidad. Perdona, Señor, nuestra irreverencia, porque en múltiples ocasiones hemos secularizado nuestra relación contigo. Le hemos dado un lugar equiparable a todas las cosas que tenemos o hacemos en este mundo. O incluso, Señor, hemos ido más allá, imitando la actitud de Nadab y Abiú. Perdónanos, Señor, límpianos y ayúdanos para tratarte en toda nuestra vida aquí, Señor, como el santo, santo, santo que eres tú. Nos ponemos en tus manos y en Cristo Jesús rogamos, Señor, nos ayudes con tu palabra para ser santificados en nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias para los que nos están siguiendo en el Meet. Y nos despedimos. Dios les bendiga. Deseamos que sea de utilidad para su vida espiritual esta enseñanza.